Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Según cifras del gobierno estadounidense, la radiografía de la separación familiar es aún más grave de lo pensado. Crece tensión comercial entre Estados Unidos, China y la Unión Europea. En medio de política de cero tolerancia, primera dama hondureña visita la frontera surestadounidense. Y el mensaje de un sobreviviente de los 33 en Chile a los niños atrapados en Tailandia. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día. Más grave de lo que se pensaba es la radiografía de la separación familiar en Estados Unidos. Así lo revelan las cifras presentadas este jueves a la opinión pública durante una conferencia telefónica con altos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional. Le preguntamos a Gesel Tobías qué es exactamente lo que revelan los datos difundidos. Gesel. Efectivamente, Belén, al menos 11.800 niños están en manos del gobierno, debería decir menores, de los cuales al menos 3.000, es decir, una cifra mayor a la anunciada anteriormente, están también en manos del gobierno y son menores de 12 años. De estos, 100 son niños menores de 5 años. La agencia también aseguró que al menos hay 230 personas, funcionarios, trabajando para acelerar el proceso de la reunificación e incluso se están llevando a cabo exámenes de ADN con el objetivo de cumplir, por supuesto, la meta que tienen, que es de 30 días, basados en la orden que dio la Corte de California. Belén. Gesel, en medio de esta preocupante situación y de los retos que enfrenta la región por la crisis de Venezuela, el presidente electo de Colombia se reunió esta tarde con el vicepresidente estadounidense Mike Pence. Gesel, ¿qué reveló Iván Duque al término del encuentro? Efectivamente, Duque puso punto final a su gira por Estados Unidos aquí en Washington con esta reunión, como tú dices. Hablaron de del nuevo gobierno de Duque y su relación con el gobierno del presidente Donald Trump, pero también mostró su preocupación por la crisis venezolana. Duque dijo que habían tratado este tema con el vicepresidente de Estados Unidos, pero también dijo a los medios de comunicación que está dispuesto a tomar acciones contundentes. Belén. Primero no se habló de intervención militar y segundo, yo nunca he hablado de intervenciones militares ni de propiciar intervenciones militares. Yo creo que nosotros tenemos primero que obrar con toda la contundencia los países que respaldamos la Carta Interamericana para ejercer una presión diplomática sobre la dictadura y también respaldar los esfuerzos que ha venido haciendo el secretario general Almagro también por denunciar los atropellos de esa dictadura ante el sistema penal internacional. Por supuesto, hay una preocupación grande para el gobierno de Colombia. Al menos 500.000 de venezolanos han migrado a ese país y se espera, según cifras del gobierno de Estados Unidos, específicamente del Departamento de Estado, que esa cifra puede llegar a cerca de 1 millón a finales de este año. Gesel, muchas gracias. Y por otro lado, el gobierno estadounidense sancionó este jueves a otros 3 funcionarios nicaragüenses por graves abusos a los derechos humanos y por corrupción. Se trata del comisario de la policía Francisco Javier Díaz, el secretario de la alcaldía de Managua Fidel Antonio Moreno y al presidente de la petrolera estatal José Francisco López. Crece la tensión comercial entre Estados Unidos y China. Este viernes los aranceles impuestos por la Casa Blanca a los productos del gigante asiático alcanzarán los 34.000 millones de dólares. Una decisión económica que tendrá consecuencias no solo para la relación comercial con China, sino con la Unión Europea. Nos han estado tratando muy mal durante muchos años y es por eso que estábamos en una gran desventaja con la Organización Mundial del Comercio. El nacionalismo económico, que según expertos contribuyó a la devastación de la Segunda Guerra Mundial en los años 30, parece estar de vuelta. Las medidas cuestionadas en el ámbito internacional amenazan la prosperidad de Estados Unidos, pues a punto de que las tarifas a productos chinos alcancen este viernes los 34.000 millones de dólares, ya hay reacciones de otros países, como lo expresa la comisionada de Comercio de la Unión Europea, Cecilia Malmström. Todo el mundo fue claro con la administración estadounidense que si imponían aranceles sobre el aluminio y el acero, los consideraríamos ilegales y no estarían en conformidad con la Organización Mundial de Comercio, por lo que habría consecuencias. Un camino que hasta ahora comienza entre los Estados Unidos y la Unión Europea, integrada por 28 países. Estas naciones amenazaron con implementar aranceles por 290.000 millones de dólares sobre bienes estadounidenses si Trump lleva a cabo sus planes de aumentar tarifas a los productores de automóviles extranjeros. Envíen el Mercedes, envíen
envían el BMW, envían todo y no les cobramos prácticamente nada de impuestos. No podemos enviar nuestros autos y si lo hacemos cobran muchas veces el impuesto que estúpidamente nosotros no cobramos. Mientras que el presidente insiste en que sus tácticas garantizarán mejores acuerdos comerciales para los estadounidenses, muchos analistas han expresado sus inquietudes, como Jeffrey Scott del Instituto Peterson para la Economía Internacional. Vamos en la dirección incorrecta. Estamos aumentando los costos para nuestra economía. Estamos amenazando el sistema de comercio multilateral basado en reglas que han sido la fuente de la prosperidad de Estados Unidos en la era de la posguerra y, aún más importante, la fuente de la influencia de Estados Unidos en la economía mundial. Otros economistas consideran que la guerra comercial perjudicaría en todo sentido el crecimiento económico global debido a la reducción en el volumen de comercio, las interrupciones de la cadena de suministro y la pérdida de confianza de los inversionistas. Y pese a las advertencias, la imposición de tarifas, esta vez a China, alcanzará su máxima cifra este viernes. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Aunque la mayoría de las elecciones primarias terminaron en Estados Unidos, en estados como Florida, Georgia y Wyoming, la contienda electoral despierta cada día un mayor interés. Lo que está en juego en las elecciones de mitad de término es más que un curul en el Capitolio estadounidense. El demócrata Kirill Resnick es miembro de la Cámara de Delegados de Maryland. Acaba de ganar la reelección en las primarias de su estado. Resnick, también de nacionalidad ucraniana, es favorito para asumir otro mandato de 4 años en el Capitolio estadounidense en las elecciones de noviembre. De puerta a puerta busca uno a uno sus votos. Cuando un candidato viene a mi puerta, se presenta y pide mi voto, puedo hacer una pregunta. ¿Qué representas? ¿Qué planeas? Y él o ella pueden decirme, esto es increíble, es la democracia en acción. El proceso de elecciones primarias filtra los numerosos aspirantes que se presentan como candidatos para una oficina en particular, ya sea alguacil, asamblea estatal, gobernador o el Congreso de Estados Unidos. Es increíblemente importante participar porque estás seleccionando a personas que van a estar en las elecciones generales. Por lo general, las elecciones primarias tienen mucho más que ver con cómo van a trabajar las comunidades, cómo funciona el gobierno, cómo va a ser los impuestos, cuál fondo va a las escuelas y a la seguridad pública. Maryland es un estado de mayorías demócratas. Resnick tuvo que competir contra 6 rivales de su propio partido. Para él, la interacción personal es la clave. No recaudo suficiente dinero para ir en televisión y además no ayudaría porque tengo un distrito muy pequeño, entonces puedo enviarles correos, llamar a su puerta, llamarlos por teléfono. Estados como Florida, Georgia y Wyoming, de mayorías republicanas, se alistan para sus primarias y la competencia allí despierta aún más atención, pues el Partido Republicano es consciente de que en juego está el dominio absoluto que aún tienen en el Capitolio, pero que puede estar en riesgo para las elecciones de mitad de término en noviembre. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Más adelante, el mensaje de la primera dama de Honduras tras visitar albergues en la frontera sur de Estados Unidos. Y se profundiza crisis de salud en Venezuela tras 11 días de paro. Somos la Voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
Somos la voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Desde la frontera sur estadounidense, la primera dama de Honduras, Ana García de Fernández, envió un mensaje disuasorio a aquellas personas que aún quieren llegar de manera ilegal a Estados Unidos. La delegada gubernamental visitó las instalaciones donde han sido recluidos inmigrantes en la ciudad fronteriza de McAllen, Texas. En medio de la tensión que aún se vive en la frontera sur estadounidense por la política de cero tolerancia, la primera dama de Honduras, Ana García de Hernández, visitó las instalaciones federales de retención de inmigrantes localizadas en la ciudad de McAllen, Texas. Donde pudimos compartir con las autoridades de la patrulla fronteriza que nos explicaron cuáles son los procesos que se están siguiendo, cómo se está implementando la acción ejecutiva del presidente Trump en cuanto a la no separación de las familias y lo que se está haciendo para la reunificación de las mismas. A través de la Fuerza de Tarea de Atención a Inmigrantes, la primera dama de Honduras aseguró que se ha establecido un mecanismo de comunicación con la representación diplomática de ese país centroamericano en la zona fronteriza estadounidense. Para poder tener información pertinente y en el momento oportuno que nos permita saber cuando un menor no acompañado ingresa a uno de estos centros, que inmediatamente se notifique el nombre de este menor a las autoridades consulares para que podamos darle un seguimiento aún más personalizado. En el recorrido que realizó Ana García de Hernández, le envió un mensaje contundente a quienes planean seguir los pasos de las familias con las que se reunió en el centro de detención. Poder conversar con algunos de esos niños, poder conversar con algunas de estas madres, con lágrimas en sus ojos, muchas de ellas porque tuvieron que dejar a uno o dos de sus hijos allá, lo que vivieron en el camino. Y ahí es donde viene nuevamente mi petición a cada una de las madres y padres que me están viendo, de pedirles que no arriesguen la vida de sus hijos, que no se arriesguen ustedes en este viaje migratorio. Algunas de estas familias le contaron a la primera dama hondureña que pagaron hasta $9,000 a los denominados coyotes para cruzar la frontera. José Pernalete, Voz de América, Miami. Desde Chile, uno de los mineros que sobrevivió al derrumbe de una mina envió un conmovedor mensaje de ánimo a los niños y al entrenador que permanecen atrapados en una caverna de Tailandia. El mundo sigue minuto a minuto el difícil proceso de rescate. 6 horas. En 6 horas afuera. Es una lucha contra el tiempo para salvar a los 12 niños y su entrenador atrapados desde el 23 de junio, antes de que vuelvan este sábado las fuertes lluvias monzónicas y suban el nivel del agua en la cueva. Eso haría más difícil, si no imposible, el pasaje en algunas áreas de la caverna. Sí, a este punto se requiere una inmersión. Desafortunadamente, con base en una evaluación a nuestro equipo es un reto para nosotros y en este momento estamos tratando de hallar soluciones. Construir presas, crear caminos con cuerdas en el laberinto de las cavernas y perforar la montaña son algunas opciones, pero todas ellas representan grandes riesgos para la seguridad de los menores. Va a ser espantoso, pero los niños están conscientes de lo que es la caverna, la conocen, han ido allí muy frecuentemente. Lo que puede dar una luz de esperanza, así como la voz enviada a los niños por el reconocido minero chileno Super Mario, aquel hombre que con otros 32 mineros sobrevivieron a 69 días de entierro en una mina en su país. Tailandia, quiero mandarle un saludo a la instancia y mucha fuerza a todas las autoridades y a la familia de estos 12 niños que están bajo tierra. No me cabe duda que si nos ponemos en oración, no me cabe duda que si el gobierno de ese país pone todo y hace todos los esfuerzos a vivir por haber humanamente, este rescate tendrá un éxito. Que Dios los bendiga. El mundo sigue paso a paso el proceso de rescate con la esperanza de que culmine con el regreso a casa sanos y salvos de todos los menores y su entrenador. Lina Correa, Voz de América. 11 días consecutivos completa la huelga de los trabajadores de la salud en Venezuela. Sin respuestas satisfactorias del gobierno, los líderes de la protesta planean adoptar otras estrategias. Ante la falta de respuesta efectiva por parte de la administración de Nicolás Maduro por 11º día consecutivo, los trabajadores del sector salud en el país continúan ejerciendo su derecho a la protesta pacífica a través de un paro que se extiende en 20 estados de la nación.
El representante de los trabajadores del sector de la salud en Venezuela, Mauro Zambrano, en diálogo con La Voz de América, aseguró que de no obtener una respuesta en las próximas horas, agudizarán las acciones de protesta. Ya tenemos años en esto, protestando y vamos a seguir. Estamos evaluando también la renuncia masiva en todos los centros de salud, pero si no hay respuesta la semana que viene vamos a ir a una gran movilización. Zambrano destacó que ve cómo frecuentemente fallecen pacientes por la falta de insumos y medicamentos ante la impotencia de no poder hacer nada. Ante esa falta de respuesta, de ver morir nuestros pacientes en los hospitales día a día, acudimos a un paro. Esta enfermera de un hospital en el centro de Caracas reiteró las denuncias de que los funcionarios de la salud reciben salarios de miseria. ¿Qué es eso? O sea, eso no es ni una limosna, porque ni en los bonos dan eso, ni siquiera en los bonos regalan esa cantidad de plata. Mientras, el dirigente oficialista Tarek El Aizami asegura que el jefe de Estado aprobó fondos para mejorar la situación en un sector de la ciudad. En medio de una guerra feroz, económica, de persecución financiera, la revolución no ha dejado de invertir en la salud pública. Los pacientes son los más perjudicados con la crisis de la salud. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. En breve, la Terciopelo, protagonista de la segunda entrega de la serie especial Entre la vida y la serpiente. Somos la Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Entre las serpientes que viven en Centroamérica y en particular en Costa Rica existe un reptil que es considerado el más peligroso de todos por su agresividad y la letalidad de su veneno. Es la serpiente terciopelo. Ella es la protagonista del segundo episodio de nuestra serie Entre la vida y la serpiente en colaboración con el canal CB24. ¿Cuál es la más importante? Bueno, la que cause más problemas, más mordeduras, más accidentes y que el veneno sea potente. Y ahí gana por mucho, en Centroamérica, hay una especie que le gana a todas, el Botrosasper. La terciopelo es una de las serpientes más peligrosas del mundo y la que más ataca en Costa Rica. Su mordedura puede matar a una persona y hemos vuelto aquí al Clodomiro Picado de San José para descubrir más sobre este reptil.
La Bothrops asper es una serpiente crotalina que vive entre el norte de América del Sur y el sur de México. Por su agresividad, veneno, la cantidad de especímenes y por la frecuencia con la que ataca, esta es la serpiente más temida de todas en Centroamérica. 99% de los accidentes en Costa Rica son causados por víboras. De esas, más de un 50% por la terciopelo. Sobre todo su capacidad de adaptarse a zonas alteradas donde el ser humano desarrolla trabajo agrícola o de ganadería o vive simplemente, hace que sea una serpiente que está en muy estrecho contacto con el ser humano y por lo tanto que produzca muchos accidentes. Siendo que es una serpiente que inyecta mucho veneno, pues muchos de estos accidentes pueden ser accidentes severos y complicados. Usualmente el ser humano es una amenaza para las serpientes y estos animales intentan escapar. Sin embargo, y todo lo contrario, la terciopelo se enfrenta a la persona para defenderse. Si se siente acorralada, entonces sí se va a detener a ver qué es lo que pasa. Y desafortunadamente es una serpiente que genera bastante cantidad de veneno y entonces es ahí donde se presentan los peligros por accidente ofídico. Entonces son temperamentales. Su mordedura no es inmediatamente letal, pero puede llevar a la muerte si a las 6 horas la víctima no es tratada en un centro de salud con suero antiofídico. El veneno es tan fuerte que se necesitan entre 5 y 10 frascos para que el tratamiento surta efecto. Si no es tratado a tiempo, definitivamente, ¿verdad? Siempre el tiempo va a ser esencial para que sea tratado al paciente y se le logre salvar la vida. Entre más pronto se logre poner el antiveneno, más rápido, mayor va a ser el chance de que se pueda sobrevivir. A menudo, sobre todo en las zonas más rurales, las mordeduras de la terciopelo son subestimadas y como confirman los investigadores del Clodomiro picado, esto conlleva consecuencias a veces irreparables. Daño renal, choque cardiovascular y también mucha destrucción local del tejido, pérdida de músculo. En los últimos años, el número de encuentros con terciopelos y otras serpientes se ha incrementado en Costa Rica. Muchas personas piensan que eso significa un aumento de la población de serpientes. Sin embargo, Aaron Gómez explica la verdadera razón. Es que hay una expansión de la frontera urbano-demográfica, o sea, estamos construyendo, le estamos quitando terreno al bosque. Y entonces lo que sucede es que hay una mayor frecuencia de encuentros con las serpientes, principalmente serpientes terciopelo. Pero la gente tiende a pensar que lo que hay es una explosión demográfica de la serpiente, entonces dicen que hay más. Pero en realidad lo que se aumenta es la frecuencia de avistamientos. También el cambio climático es algo que impacta a la población de la terciopelo. Las serpientes son ectotérmicas, o sea, ellas no regulan su propia temperatura, de manera que los cambios en la temperatura del ambiente las afectan a ellas. Eso afecta sus movimientos, la posibilidad de tener presas, etc. Y es muy probable que todo esto tenga impactos de diferente tipo en la mordedura de serpiente. En el próximo episodio conoceremos una persona que ha sido atacada por una terciopelo y sobrevivió. Ahora enseña a otros cómo tratar y respetar a este poderoso y peligroso animal. Jacopo Luzzi, Voz de América, San José, Costa Rica. En boanoticias.com encontrará los sucesos más impactantes que ocurren en el mundo. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. En segundos, ADN para salvar de la extinción a los koalas. Y tecnología de Hollywood al servicio de los atletas. Somos la Voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
Temperaturas récord de más de 40 grados centígrados se registraron esta semana en varias ciudades de Estados Unidos, Canadá y Europa. Los servicios de meteorología alertaron sobre los riesgos de la ola de calor en el este de Estados Unidos y el sudeste de Canadá. Científicos mapearon el genoma de los koalas para desarrollar vacunas que permitan a estos animales luchar con la epidemia de clamidia, que amenaza con extinguir a su especie. El koala es una emblemática especie australiana amenazada por una epidemia de clamidia. Si no se trata, la enfermedad bacteriana causa ceguera, infertilidad e incluso la muerte. El tratamiento con antibióticos puede dificultar que los koalas digieran las hojas de eucalipto con las que viven. Pero el consorcio del genoma de koala ahora ha secuenciado su genoma completo en un intento por ayudar. Hemos secuenciado el genoma para que podamos usarlo para la conservación. Y una vez que un genoma se secuencia, puedes usarlo para todo tipo de aplicaciones. No solo podemos entender la diversidad de las poblaciones que necesitamos mantener para la conservación, pero también comprender los genes de cada koala individual y cómo responden a la enfermedad. Los grupos de vida silvestre estiman que hay entre 80.000 y 180.000 koalas en Australia. Fueron clasificados como una especie vulnerable en 2012. Ahora estamos en una excelente posición para desarrollar mejores vacunas para tratarlos. Incluso sabremos cuán probable responda de la población a la vacuna y si vale la pena vacunar a los animales. Con el tiempo vamos a poder entender realmente por qué algunos animales se recuperan de la clamidia y por qué otros no. Más de 3.400 millones de pares de bases y 26.000 genes fueron secuenciados en el genoma del koala, que es más grande que el humano. Henry Llanos, Voz de América. Un equipo de seguimiento óptico 3D podría usarse para ayudar a los tenistas profesionales a refinar su técnica y evitar lesiones, según científicos de Coventry University. Wimbledon está en pleno apogeo. Una estrella que no llega a la cancha es el ex número 1 británico Andy Murray, que aún tiene problemas con una lesión en la cadera, lo que lo ha dejado fuera de juego el año pasado. Las futuras estrellas del tenis, sin embargo, podrían reducir su riesgo de lesiones gracias a la tecnología que normalmente se encuentra en Hollywood. Científicos de la Universidad de Coventry están utilizando la tecnología de captura de movimiento para medir las cargas que se ponen en las articulaciones del cuerpo, los huesos y más de 600 músculos. En estos chicos tenemos 17 sensores ubicados alrededor del cuerpo en lugares clave. Lo que cada sensor está haciendo es medir la ubicación de cada segmento. A continuación, utilizamos esa información para recrear un avatar que se mueve exactamente de la misma manera que lo hacen, por lo que tenemos medidas muy precisas. Lo que podemos hacer es comenzar a mirar dentro del cuerpo para ver qué cargas hay dentro de los músculos, dentro de las articulaciones, dentro del esqueleto. Su algoritmo informático convierte los datos en información utilizable para entrenadores y fisioterapeutas. Ahora están ansiosos por grabar un jugador de tenis internacional y compararlos con un novato para ver qué se puede aprender de la técnica del profesional. Anteriormente, utilizaron su software para resaltar las cargas que se colocan en el cuerpo durante actividades tan variadas como bailar, estirar e incluso trabajar en el jardín. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump y la primera dama Melania participaron de los eventos en conmemoración de los 242 años de independencia de Estados Unidos. Les dejamos con el espectáculo de fuegos artificiales que es tradicional en Washington y que cada año congrega a un sinnúmero de personas que colman la Alameda Nacional para disfrutar de los festejos. Les informó Belén Mora.